gracias, mi Dios, porque tú peleas la batalla, Señor. Tú peleaste contra el pecado, contra la muerte por nosotros, Señor, y gracias te damos por todo tu amor y tu misericordia en nosotros, Señor. Queremos entregarte toda la honra, toda la gloria a ti. Y Padre, queremos verte. Como decía Job, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven y podemos ver tu poder, tu gracia, tu majestad, tu misericordia obrando en nuestras vidas, Señor. Podemos sentir tu amor y eso nos mueve a querer adorarte cada día más, Señor, y a buscar tu presencia y a buscar tu rostro. Y hoy te pedimos que este tiempo que vamos a compartir tu palabra, Señor, sea de bendición para todos nosotros. Abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y te pedimos que nos edifiques con ella, Señor, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y te damos gracias por la bendición de podernos reunir a escuchar y recibir de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso muy fuerte al Señor. Pues si gustan tomar su lugar, bienvenidos. Saludamos nuevamente a los que están conectados por Zoom. Don Carlos Delgadillo, Jorge Osorio, Adrián, por ahí anda el iPhone, no sé de quién sea ese iPhone. Beto Morales, Paco Méndez, Oscar. ¿Qué Oscar será? ¿Y quién estamos ahí? Marco Suárez, don Sergio Acevedo. Pues a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos, un gusto saludarles. También a los que estamos aquí reunidos. Qué bueno que apartaste este tiempo para estar aquí. Qué bueno que nos esforzamos por buscar más de Dios y de su palabra. Y pues yo te animo, a que sigamos reuniéndonos. Te animo también a que animes a otros varones a estar llegando aquí a la reunión, que este remanente vaya siendo cada vez más grande, porque creo que Dios tiene palabra para nosotros y creo que Dios nos quiere todavía enseñar muchas cosas, ¿verdad? Necesitamos aprender todavía muchas cosas y pues Dios es fiel y también necesitamos hacer comunión y coinonía con otros varones, ¿verdad? Necesitamos juntarnos con varones que a lo mejor pues de repente batallamos con cosas muy parecidas y Dios ha obrado en nuestras vidas y tenemos mucho que compartir. Y así es como se edifica la iglesia, ¿verdad? Con el testimonio, con el amor, con la comunión los unos con los otros. Entonces, pues los animo, los que están en Zoom también, pues los animamos a que se den su escapadita. Nos seguimos cuidando, ¿verdad? Ya gracias a Dios, pues los picos de pandemia pues ya no tienen nada que ver con lo que fueron hace tiempo y ya la mayoría de nosotros, si no es que, bueno, a estas alturas creo que ya todos deberíamos estar vacunados, entonces creo que pues ya hay condiciones para podernos reunir. Y pues vamos a pasar a la palabra de hoy y el tema de esta noche yo le puse por título Alcanzando la promesa. Porque Dios es un Dios de promesas. Dios nos habla y Dios se manifiesta y muchas veces el problema de gente que no quiere acercarse a Dios es porque piensa que Dios es un Dios solamente de instrucciones, de órdenes, de restricciones, de no hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas esto, no tomes esto, no vayas a tal lugar, no. Como que piensan que Dios es el Dios del no. ¿Verdad? Y a veces yo platicando con algunas personas me decía, es que tengo que dejar digo, no pienses en lo que tienes que dejar, piensa en lo que te estás perdiendo por no conocer a Dios, piensa en las bendiciones que no están llegando a tu vida y las promesas que no estás recibiendo por no conocer a Dios. Y la palabra de Dios está llena de promesas. Y yo creo que a la mayoría de nosotros seguramente tenemos promesas de parte de Dios. Dios tiene promesas para todos nosotros y pueden ser diferentes para cada quien, ¿verdad? Pero finalmente tenemos que esforzarnos y creer en esas promesas. Y hoy vamos a aprender un poquito porque la promesa de Dios es un asunto entre dos.
¿verdad? Es un asunto entre Dios y yo. Las promesas que Dios hace para mí es un asunto entre Él y yo. Y Dios en su infinita misericordia se hace corresponsable para que nosotros podamos alcanzar esas promesas. Pero implica que también hay algo que nos queda de nuestro lado. Y de eso vamos a aprender un poquito. Y primero vamos a ver, y vamos a tomar como ejemplo a Abraham. Ya hace poco, no tiene mucho, hablamos de Abraham. ¿Se acuerdan que Dios le decía, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré? Y en Génesis 12, después de que Dios le da esa instrucción, le da una promesa. Y hablábamos en esa ocasión que Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, sin tener ninguna información, solamente confiando en la promesa de Dios. Eso fue lo que le movió. Confiar en la promesa de Dios. Y en los versículos 2 y 3 de Génesis 12 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ese era el propósito de Dios, bendecir a Abraham, que fuera bendición y que fueran benditas en todas las familias, en él todas las familias de la tierra. Pero cuando Abraham está hablando con Dios más adelante, le dice, Señor, pero ¿cómo va a ser eso posible si tú no me has dado un hijo? Y entonces vemos que la promesa de Dios aparentemente tenía un obstáculo. ¿Por qué? Porque no había en ese momento el medio para que esa promesa pudiera hacerse realidad. Pero fíjate que Dios en ese diálogo, lo vemos en Génesis 15:5, toma a Moisés, a Abraham, perdón, y lo saca, lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y otra vez Dios le dice, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Pero Abraham sigue con lo mismo. ¿Cómo va a ser eso posible si tú no me has dado un hijo? Y vemos cómo Dios sigue haciendo promesas a Abraham. El capítulo 17, perdón, es muy largo, pero Dios le habla otra vez lo mismo y reafirma su pacto. Y en este capítulo 17, Dios ya establece, va más allá de la promesa y establece un pacto con Abraham a través de la circuncisión. Y entonces de una promesa viene a ser un pacto. Yo puedo entender que en términos estrictos el pacto tiene un peso mayor porque ya hay algo de por medio. Pero yo le puedo decir a Oscar, pues Oscar, ¿sabes qué? Pues sí, yo te puedo hacer la promesa de que te voy a regalar un auto para Navidad, ¿no? Dice, es una promesa. Pero si yo le digo, Oscar, te voy a dar un auto para Navidad, vamos a la agencia para que lo dejemos apartado, ahí hay un pacto, ya hay algo más, porque ya hay algo de por medio. Y Dios hace promesas, sus promesas hacia nosotros, y debemos que entender que hay algo de por medio que hace que las promesas se conviertan en un pacto, y ese algo es el sacrificio de Jesús. Vamos a verlo más adelante, pero Dios nos da promesas a nosotros. Fíjate lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos van a pasar, es la nueva traducción viviente, y dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Pero dice aquí pues, que por la gloria y la excelencia de todo lo que implica Dios, Él nos ha dado grandes promesas. No tenemos que venir delante de Él a forzarlo a que nos dé promesas, a obligarlo a que nos bendiga. Él ya lo dispuso. Y te repito, Dios se mueve y nos habla y nos trae promesas que a través del pacto de la sangre de Jesucristo se convierten en un pacto. Ahora la pregunta es, ¿todas las promesas se cumplen? Si hablamos desde el punto de vista de Dios, sí. Pero la verdad es que a veces vemos y hay cosas que decimos, es que esta promesa de Dios no se ha cumplido. Y hay algunas razones, y hoy vamos a aprender acerca de algunos aspectos, acerca de las promesas, para que podamos nosotros alcanzar y ver el cumplimiento de esas promesas.
Sí, anda ahorita un spot en el radio donde le preguntan a una niña o una niña pregunta, ¿no? Le pregunta a alguien, ¿sabes qué es lo más fuerte y que no se puede romper? Y dice ella, una promesa. Y ese algo tan fuerte que no se puede romper es una promesa hecha por Dios. Pero muchas veces nosotros no vemos el cumplimiento de esa promesa y hay algunas cosas que necesitamos entender y de eso vamos a hablar. Entonces, el primer punto que necesitamos tomar en cuenta para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas es que todo empieza con la relación. Todo empieza con la relación. Las promesas de Dios son para aquellos que tienen una relación personal con Él. Las promesas de Dios son para sus hijos, son para su pueblo, son para aquellos que hemos sido redimidos por Él, son los que somos los que podemos apropiarnos de esas promesas. Imagínate una casa donde hay un banquete disponible y ese banquete lo puede tomar cualquiera persona que lo desee, pero algunos quieren que el mesero tome del banquete y lo lleve fuera de la casa. Y el dueño de casa le dice, no, tienes que entrar a la casa para poder disfrutar de ese banquete. Así son las promesas de Dios. Es un banquete que Dios ha preparado para nosotros, pero tenemos que entrar a su casa, que sería su reino, a su salvación, a su redención, para tomar esas promesas. Por eso el mundo está como está, porque hay tantas promesas y tantos propósitos de Dios que no se cumplen porque las personas están apartadas de Dios, porque el mundo está alejado y está confrontado con Dios. Entonces, si yo quiero realmente ver el cumplimiento de las promesas de Dios, pero yo me iría más atrás, si yo realmente quiero asegurarme de que tengo una promesa de parte de Dios, tengo que tener una relación personal con Él. Mi amado, si no tenemos una relación personal con Dios como nuestro Señor y Salvador, en ese orden, lo platicábamos el domingo, Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador en ese orden. Si Jesucristo no es tu Señor, no es tu Salvador. Porque si no es tu Señor, significa que no le estás obedeciendo. Y si no le estás obedeciendo, significa que estás en pecado. Y si estás en pecado, significa que no eres salvo. Entonces, para poder asegurarme de que yo tengo una promesa, primeramente de que viene de parte de Dios, tengo que tener una relación personal con Él. Y esto es a través del sacrificio de Jesucristo. Tengo que asegurarme de eso. De esa manera yo sé, en primer lugar, que la promesa efectivamente viene de parte de Dios. Si no, no sabemos de dónde pueda venir. ¿Verdad? ¿Cuántas sectas se han formado de personas que es que Dios me dijo y me habló? Y tú ves y ves la doctrina que traen y ven lo que promueven y dicen, no, creo que no fue Dios quien le habló. Digo, no juzgamos a las personas, pero es evidente. Entonces, todo empieza con la relación. Necesitamos tener una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios para poder ver el cumplimiento de sus promesas, para ver sus promesas en nuestras vidas. Segundo punto, las promesas se activan con la obediencia. O en otras palabras, la desobediencia inactiva o cancela las promesas. Fíjate lo que dice en Génesis 22, 17 y 18. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste mi voz. Las promesas de Dios, mi amado, no se van a cumplir en los desobedientes. Las promesas de Dios, si los dijéramos en términos coloquiales, son para las ovejas del rebaño, no para los chivos. Dije chivos, no chivas, no se me... explico. Tenemos que ser obedientes, tenemos que aprender la obediencia a Dios. Decíamos, Abraham salió de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre en obediencia a Dios y eso le fue contado por justicia y fue aún más allá. Entonces, nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios. Porque las promesas de Dios no son un cheque en blanco para que nosotros hagamos lo que queramos y nos salgamos con nuestros deseos y nuestros caprichos. Las promesas de Dios forman parte de algo más grande que es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros.
La promesa de Dios de que enviaría a un Salvador al pueblo de Israel no era nada más pensando en ese momento y en la necesidad del pueblo de Israel, sino viendo un propósito eterno de salvación para todos y cada uno de nosotros. Va mucho más allá. La promesa de Dios de darle a Abraham un hijo no era simplemente saciar y satisfacer su instinto paterno. Era mucho más allá, era levantar a través de ese hijo un pueblo del cual vendría el Salvador que nos redimiría a toda la raza humana y por medio del cual tendríamos acceso de regreso al Padre. Los que están en el curso, nos hablaba el pastor Rodolfo cómo vivimos 3 muertes, ¿verdad? Por causa del pecado, y esto es el plan perfecto de Dios. Y entonces darle un hijo a Abraham no fue solamente, ay, pobrecito, está solito. ¿Quién lo va a cuidar ya que no, iba mucho más allá. Y el cumplimiento de esa promesa impactó en la eternidad. Y a veces vemos en el corto plazo la promesa. Mi amado, tenemos que ver mucho más allá y entender que los propósitos de Dios son más grandes de lo que pudiéramos imaginarnos. Entonces necesitamos obedecer. A veces no es fácil. Tercer aspecto, necesitamos creerle a Dios. Porque sabes que a veces pareciera ser que todo el mundo confabula para que la promesa de Dios en nuestra vida no se cumpla. Pareciera ser que todo está confabulando para que las promesas de Dios no se cumplan, y pareciera ser que a veces parece ser que en lugar de acercarnos a la promesa vamos retrocediendo y a veces la vemos cada vez más lejos, pero tenemos que creer. Abraham le creyó a Dios. En Hebreos 11, todos saben, es un tratado acerca de la fe, pero dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora, ese unigénito era parte de la promesa. Y Abraham podía haber dicho, a ver, Señor, no entiendo en qué quedamos, pues tú dijiste que en mi descendencia sería numerosa y que en mí serían benditas, y quieres que mate a mi hijo, quieres que ofrezca a mi hijo en sacrificio. Y dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, tenía una promesa específica de que, de que Dios iba a hacer su descendencia en Isaac. Y parecía entonces que Dios decidió de momento poner fin a su promesa y cancelar todo, pero él obedeció porque creyó. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios y a ver sus promesas como algo que tiene una fecha y un cumplimiento. A veces pensamos que las promesas no se cumplen, pero simple y sencillamente tal vez lo que pasa es que no ha llegado el tiempo propicio, o que tal vez nosotros no hemos sido propicios y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero las promesas de Dios no fallan. Y lo que yo te decía, el creer implica no solamente el decir yo le creo a Dios y ya, es llevarlo a la acción. Entonces hay que hacer nuestra parte. Dios le prometió a Abraham un hijo. Y obviamente Abraham tuvo que haber hecho algo con su esposa Sara para poder tener un hijo, ¿verdad? En esos tiempos no había clínicas ni nada por el estilo. Todo tuvo que ser por el método natural diseñado por Dios. Y a su edad, yo no sé qué tanto esfuerzo le haya costado, ¿verdad? Pero él tuvo que hacer su parte. Él tuvo que hacer algo, él y su esposa, y para alcanzar la tierra prometida, tuvo que salir de donde estaba para poder llegar a esa tierra. Él tuvo que obedecer. Dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Otra vez, no sabía dónde iba, no tenía más información, pero tenía la promesa de Dios. Él creyó y obedeció. Y a veces las promesas de Dios no se cumplen porque nosotros no hacemos lo que nos toca. Cuando éramos
líderes de jóvenes, en alguna ocasión nos tocó platicar con unas personas y ellos nos decían, es que vino el apóstol o el profeta no sé qué y nos dijo que mi hijo iba a servir al Señor y que no sé qué. Y yo les decía, pues preocúpate porque es una profecía muy fuerte e implica una gran responsabilidad para ti. Entonces, si lo crees tú, ahora ve y pregúntale a Dios qué tienes que hacer para que lo que le profetizan a tu hijo se cumpla, porque no es en automático. Y tristemente, yo he visto que a veces recibimos promesas y no las abrazamos y no las cuidamos y esa promesa se pierde. Este chico en particular, pues ahorita no sé, yo ya no están en la iglesia desde hace mucho tiempo y ya no sé, pero yo de las últimas veces que los vi, que traté con ellos, pues no sé si realmente en este momento esté sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que tenía que hacer para cumplir la promesa, para que la promesa se cumpliera. No nos hacemos propicios. A mí me encanta ese concepto, hacerme propicio. Dios quiere derramar bendiciones sobre mi vida. Dios quiere cumplir promesas en mi vida, pero yo tengo que ser propicio, tengo que ser apto para poder recibir todo lo que Dios tiene para mí. Y entonces tengo que hacer mi parte. Todas las promesas de Dios llevan una parte. Te voy a dar una tierra, pero ¿qué tienes que hacer? Sal de donde estás y ve por ella. Y luego al pueblo de Israel les voy a dar una tierra prometida también que fluye leche y miel, pero tienen que atravesar el desierto e ir a esa tierra prometida. Y así Pedro estaba batallando, no había pescado nada y Jesús le dijo, echa tus redes y sacaron una pesca abundante, pero él tuvo que ir y sacar los peces. Y así lo vemos todos. Y Dios nos ofrece la promesa más grande que es la salvación, pero tenemos que hacer algo y tenemos que ir y entrar otra vez en esa salvación a través del arrepentimiento, buscando el perdón de nuestros pecados. La verdad es que si somos sinceros y honestos, mis amados, nos toca la parte fácil. Porque la parte difícil y la parte dura y cruel era ir a la cruz. Y nosotros solamente tenemos que creer y aceptar y entrar en esa salvación. Pero es una parte muy importante que tenemos que hacer. Por muy pequeña que sea la parte que nos toca hacer, es importante. Y otro aspecto muy importante acerca de las promesas, hay que saber esperar. Dice Eclesiastés 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo y dice que todo tiene su tiempo debajo de la tierra y habla de tiempos de reír, de llorar, de abrazarse, de abrazar, de abstenerse de abrazar, de juntar piedras, de esparcir piedras, de reír. Tiempo para todo tiene su tiempo. Necesitamos saber esperar pacientemente y poder discernir. Porque a veces en la impaciencia le queremos ayudar a Dios. Fíjate lo que pasó, nos compartió ayer nuestro pastor de esto, ¿no? Acerca de Ismael. Y en Génesis 16:2 dice, dije entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y el Abraham bien sufrido, dice, y atendió al ruego de Sarai. Yo quiero pensar que la sierva no tenía la edad de Sarai, ¿verdad? Que era jovencita, y bueno, ya esa es especulación mía, ¿verdad? Pero estamos hablando de que esto es el capítulo 16, en el capítulo 15 Dios les había dado la promesa de tener un hijo, y en el 16 ya estaban impacientes, pasaron años y no veían la promesa y estaban impacientes, ¿y qué hicieron? Pues trataron de ayudar a Dios y vino y se llegó a Agar y Agar tuvo a Ismael y hubo contienda y luego y las corrieron, luego regresaron y fue todo un merequetengue porque no supieron esperar el tiempo de Dios. Y necesitamos tener discernimiento porque a veces en el querer hacer lo que nos toca, vamos más allá y regamos el tepache. ¿Verdad? Yo cuando mis hijos estaban pequeños y estaba yo haciendo algo y llegaban, papá, te ayudo, órale pues. Pero empezaban y acá, digo, a ver, ayudar es hacer lo que yo te diga. Si no, no me estás ayudando, me estás estorbando. Entonces, si quieres ayudar, vas a hacer exactamente lo que yo te diga y cuando yo te diga, porque si no, no es ayuda. Con Dios es lo mismo, mi amado. Tenemos una promesa, tenemos cosas que hacer. Dios espera que hagamos algo para que esa promesa se pueda cumplir,
pero tiene que ser en sus términos, no en los míos, en su tiempo, no en mi tiempo. Hay una batalla ahí. Nos enseñaba nuestro pastor. Ismael no era el hijo de la promesa. Y yo ahí, cuando él nos comentó eso, yo reflexionaba que la promesa muchas veces va a estar en contienda con mis deseos. La promesa de Dios muchas veces va a estar en contienda con mis deseos, porque mis deseos no siempre van a estar alineados a la voluntad de Dios. Mis deseos pueden ser movidos por mi carne, por mis anhelos, por mi desesperación, por mi necesidad, por mis afanes, por muchas cosas. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, las promesas de Dios a veces están en contienda con mis propios deseos, que veo es que es lo que pasó acá. Su deseo de tener un hijo les ganó y se anticiparon a la promesa de Dios. ¿Y qué hicieron? Pues le metieron ruido ahí a la promesa de Dios. Porque pues todos sabemos lo que pasa, lo que pasó, ¿verdad? Como les decía, tuvieron que correrlos y después el ángel fue y le dijo a Agar, no, regrésate. Y fue todo un problema. Y ahí vemos un aspecto muy importante. La manera en la que nosotros nos movemos hacia las promesas de Dios va a afectar a nuestras generaciones. Vemos al día de hoy el conflicto entre árabes y judíos. Después de cuántos siglos de que sucedió esto y el pueblo árabe y el pueblo judío sigue en contienda porque hace muchos siglos Abraham y su esposa no supieron esperar el tiempo de Dios e hicieron las cosas a su manera. Y nosotros podemos también afectar el cumplimiento de las promesas. Fíjate lo que dice Génesis 16, 11 y 12. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo y lo llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y está hablando del pueblo árabe, ¿verdad? Esos cuates están contra todos y todos están contra de ellos. Y hay quien dice, es el petróleo, hay quien dice la riqueza, dices, no, es algo que viene en el entorno espiritual. Pero así como en este caso, en este ejemplo, vemos cómo afectó a las generaciones para mal, también vemos que el cumplimiento de la promesa impacta a nuestras generaciones para bien. Les decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De esa descendencia forma parte Jesucristo y en Jesucristo todas nuestras familias han sido bendecidas, ¿verdad que sí? Ahí está el cumplimiento de esa promesa muchas generaciones después y ¿sabes qué? Lo mejor es que esa bendición yo la puedo seguir heredando perpetuamente a mis generaciones y las generaciones que vengan después y eso puede seguir y seguir y seguir. Entonces yo tengo que abrazar las promesas, tengo que buscar las promesas de Dios y esforzarme para tener una relación con Él que me lleve a tener ese nivel de intimidad. Dice aquí, en la relación, cuando hablábamos de la relación, dicen en Hebreos también que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y Jesucristo también les decía a sus apóstoles, ya no les digo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo a ustedes les revelo todas las cosas. Porque al final de cuentas nosotros podemos descansar en que en Cristo las promesas de Dios son sí y amén. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, vamos a leer también la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Y me gustó esta versión porque dice algo muy importante y es algo que nosotros tenemos que entender en nuestro corazón. Dice que las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Jesús. Se cumplieron. Cuando Cristo murió, Él dijo, consumado es. Todo lo que Dios tenía que hacer para que nosotros fuéramos salvos y para que nosotros pudiéramos recibir y ver cumplidas sus promesas, se hizo en la cruz. Es lo que propicia todo lo demás y está en nosotros nada más
ponernos en la actitud correcta, en el camino correcto para poder recibir esas promesas y esas bendiciones, porque dice que en Cristo se cumplieron todas y por medio de Cristo decimos amén. Así sea, sí, ya se hizo, ya se cumplió. Y no te estoy hablando de entrar en la doctrina de la declaración positiva, de que tú crees lo que sucederá, nada de eso. Simple y sencillamente entendemos que las promesas de Dios se han cumplido en Cristo y que nosotros tenemos que buscar en esa relación íntima con Dios las promesas. Porque el enemigo va a querer meternos ruido y nos va a meter ideas y nos va a querer distraer con cosas. Y la verdad es que tenemos que aprender a ver más allá. En la cruz, en Cristo, se cumplen muchas cosas que van más allá de lo que creemos y de lo que pensamos. Y cuando la Biblia nos dice que Dios puede hacer y darnos más allá de lo que creemos y de lo que pedimos, muchas veces pensamos, pues si yo le pedí 1 millón de pesos, Dios me puede dar 100 millones, pero no va por ahí. Va en el sentido de decir, tú estás preocupado por algo material y Dios te ha dado algo que va mucho más allá de lo material, que es algo eterno, que es la vida eterna y la salvación eterna. Tú estás pidiendo y orando y buscando una promesa por algo que es temporal, que no necesariamente va a ser malo, pero dice, ve más allá y entiende que hay promesas eternas que ya se cumplieron en Cristo Jesús. La promesa eterna de poder estar con Él, de poder verlo cara a cara, de poder llegar a su presencia, de poder algún día estarnos deleitando en Él, ya se cumplió en Jesús. Nos toca a nosotros solamente creer, obedecer, esperar, hacer lo que nos toca hacer y recibir la bendición y heredarla a nuestras generaciones. Entonces, mi amado, yo te animo a que podamos nosotros esforzarnos por alcanzar la promesa. Y esforzarnos significa estar buscándole a Él en primer lugar. Porque lo más maravilloso de todo es que el propósito de Dios, más allá de todo lo que nos pueda dar, más allá de todo lo que nos pueda bendecir, el propósito de Dios es que nosotros podamos estar con Él. Esa es la promesa más grande y maravillosa que tú y yo podamos tener. La promesa de que algún día vamos a estar en su presencia, cara a cara con Él, y lo vamos a conocer. Yo tengo un chorro de preguntas que le voy a querer hacer ese día, pero también a veces digo, no voy a poder ni hablar, o sea, me voy a quedar pasmado, no sé. Ya no he oído esa canción de Solo me imagino. Y si dices, sí es cierto, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, ¿cómo va a ser ese encuentro? No tengo la más remota idea, pero me emociona saber que tengo esa promesa. Y pues lo que pasa en este mundo, las bendiciones de que Dios me dé en este mundo van a ser bienvenidas y agradecidas, y las tribulaciones de este mundo pues las vamos a llevar sabiendo también que son temporales, pero la promesa de Dios es eterna y es sí y amén en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Ayúdame, amor, por favor. Y yo te voy a invitar a que empieces por darle gracias a Dios. Por darle gracias porque Él nos ha prometido a todos los que hemos creído en su Hijo Jesucristo que vamos a estar en su presencia. Nos ha prometido que todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos dará la vida eterna en su reino. Y nos ha dado muchas otras promesas. Y nos ha dado promesas de bendición también aquí en esta vida terrenal. Dale gracias, porque seguramente has visto promesas cumplidas en tu vida, pero hay más. Y Señor, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios de promesas, pero vas más allá de las promesas, y a través de la muerte y sacrificio y resurrección de tu Hijo Jesús, esas promesas, Señor, se convierten en pactos que tú haces con tu pueblo. Y queremos, Señor, vivir en una relación íntima, permanente, continua contigo, Señor, en una comunión íntima contigo, para poder entender y recibir tus promesas, para que el mundo no nos engañe, Señor, con cosas vanas, con cosas pasajeras. Que
queremos obedecerte, Señor. Que nuestra obediencia propicie el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, Señor. Quita de nuestros corazones toda desobediencia, toda rebeldía. Nos arrepentimos en esta noche y te pedimos que podamos ser mansos y humildes, que podamos aprender de Cristo, que fue manso y humilde. Señor, que podamos tener la fe para creerte, para creer que tus promesas son sí y amén, Señor. A pesar de que tal vez a veces las circunstancias nos digan lo contrario, a veces nuestras emociones nos digan lo contrario, Señor. E incluso a veces la lógica pareciera decir lo contrario, que aprendamos a creer en tus promesas, Señor, y a no desmayar y a mantener nuestra fe puesta en ti. Que seamos diligentes y determinados para hacer lo que nos toca hacer, Señor. Que no estemos solamente esperando con los brazos cruzados que las bendiciones y las promesas vengan del cielo, sino que nos esforzamos y nos extendamos hacia ellas para alcanzar. Y tal vez tengamos que cruzar algún desierto para alcanzar esa tierra prometida, Señor, pero sabemos que aún ahí, aún en medio del desierto, tú estarás con nosotros en todo momento, porque tú lo prometiste, Señor. Te damos tantas gracias, que seamos sabios para poder esperar el tiempo adecuado, que seamos sabios para poder saber cuándo actuar, cuándo obrar y cuándo solamente dejarte a ti hacer, Señor, para no estorbarte. Y te damos gracias, Señor, porque esas promesas y bendiciones que tú tienes para nosotros las podemos dejar como herencia a nuestras generaciones, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, y aún los nietos y nietas, Señor, y las generaciones que vendrán, Señor. Te pedimos que tú derrames de tu bendición y que nos permitas entregarles promesas y bendiciones como herencia para que ellos puedan ver su cumplimiento, Señor, y puedan reconocer tu fidelidad de generación en generación, tal como está escrito, para aquellos que te aman. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo tus promesas son sí y amén, Señor. Ayúdanos a ver más allá de lo temporal, de lo material, a ver esas promesas eternas que ya se han cumplido en Cristo Jesús, y que eso nos anime a creer en otras promesas que habremos de ver cumplidas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación y en nuestras generaciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos, los que están conectados por Zoom. Un gusto saludarlos nuevamente. Un abrazo muy fuerte a todos. Que tengan una excelente semana y ojalá se puedan unir aquí al grupo pronto para que nos podamos tomar un cafecito. Y pues vamos a dar gracias también por los alimentos. Señor, te